Comencemos con la defensa de George. El parry es una palabra que proviene del esgrima. Significa desviar bloqueando el golpe. Es como manoplear. Foreman usó muchísimo el parry. Mayormente se mantuvo defensivo en la pelea. Y su parry es muy bueno. Tommy intentó dobles jabs, cambiar de ritmo o ángulo. Y aún así Foreman fue alcanzado por muy pocos jabs. El parry lo hacía con su mano derecha, porque si lo hacía con su izquierda su guardia habría quedado abajo, y un overhand de Tommy habría entrado sin problemas. Aunque sí hizo en pocas ocasiones parry con la mano izquierda, y casi todos los rounds empezaron con un parry. Hay tantos clips del parry que los voy a usar para darles contexto de la pelea. Fue conocida como The Star Spangled Battle. Se disputó el 7 de junio de 1993, en Nevada por el título vacante de campeón de los pesos pesados de la Organización Mundial del Boxeo. Esta era la segunda oportunidad de George para recuperar su título, ya que 2 años atrás Evander Holyfield se interpuso en los planes de Foreman convertirse en el campeón más viejo. Por otro lado, Tommy Morrison también era una superestrella que tenía poco tiempo de sufrir su primera derrota. Así que no le sería nada fácil a George cumplir su sueño de retirarse con un nuevo cinturón. George no se iguala en velocidad a Tommy, por lo que no lo quiere a distancia media para que lance sus ganchos, así que cada vez que éste usaba su cabeceo y buscaba lanzar ganchos, Foreman solo pondría sus 2 manos en los hombros de Tommy y usaría su fuerza superior para empujarlo, y de ahí podría prepararlo para lanzar él sus propios golpes, pero también tiene otro beneficio, el jamming. Básicamente, si empujas el hombro o el bíceps de tu oponente, estás matando sus golpes antes de que salgan, pero no es tan sencillo de usar como parece. Tienes que anticipar los golpes, y si dejas tu brazo estirado por mucho tiempo te vuelves vulnerable a los contragolpes. Foreman pondría su mano derecha en el hombro izquierdo de Tommy, y de ahí continuaría con un gancho. También pondría el marco con la izquierda, y pegaría con esa misma mano si Foreman estaba a corta distancia.
Foreman comenzó a usar la guardia cruzada después de la segunda mitad de la pelea. Foreman cruzaría los brazos después de un parry y usaría la guardia para bloquear golpes y poder acortar la distancia sin que Tommy apoyara su cabeza en su pecho. De esa forma le fastidiaba el infighting a Tommy. Algunas veces intentaría contragolpear desde la guardia cruzada, pero no es una guardia muy buena para eso. Es lenta y solo puedes contragolpear con ganchos. Foreman tenía muy buenos reflejos y timing para su edad. Después de acostumbrarse al jab de Tommy usando el parry, George comenzó a contragolpearlo. La idea es lanzar un jab por un jab. Lo hacía simultáneo, que es más difícil, porque debes predecir en qué momento se lanzará el jab y el oponente puede cambiar el ritmo después de usar el parry, donde es más fácil porque es reactivo. Lo común es esquivar los jabs hacia afuera. Así es el uso común del jab por jab, pero con frecuencia Foreman esquivaría hacia su izquierda, es decir, hacia adentro para contragolpear con un gancho a la barbilla o al hígado. Como Mike Tyson, a Tommy le gustaba mover su tronco de lado a lado. Este movimiento recarga el gancho izquierdo, le da mucha fuerza, pero es altamente telegráfico, por lo que en un par de ocasiones George simplemente lanzó su gancho apostando a que era más fuerte. Como ya he dicho, Foreman esquivaría el jab hacia adentro, y aunque de ahí contragolpeó con un jab o un gancho de izquierda, mayormente lanzó una especie de shovel hook con su mano derecha. En el departamento de la ofensiva, no vimos mucho de parte de George. Es un peleador más defensivo y reactivo. Cuando Foreman se ponía ofensivo, lanzaba su jab, un jab muy pesado, muy rígido, firme y muy preciso, porque no era telegrafiado, y leyó el ritmo de Morrison. La postura de George también fue influyente. El jab lo lanza sin estar ladeado, y con su pie izquierdo muy bien plantado. Eso, y su fuerza volvieron el jab de George su mejor ataque. En cuanto a uso, George tenía una movilidad limitada. Se desplaza con los pies planos y mueve el pie de atrás antes que el delantero, lo opuesto a lo que la mayoría de los boxeadores se les enseña. Su desplazamiento lento le dificulta perseguir al oponente, y lo deja estático y propenso a los contragolpes. Por eso George ataca en pocas ocasiones, como cuando el oponente está contra las cuerdas, y si es contragolpeado se apoya en su cabeceo o en sus técnicas defensivas, el jamming y el doble marco, y con esto hace que su desplazamiento poco ortodoxo funcione, y tiene el beneficio extra que mover el pie trasero primero hace menos telegrafiados los jabs. Esto le da precisión.
Esta variable del jab a primera vista parece un jab de gacela, como el de Hagler, pero es muy diferente. Foreman pone mucho peso, y se inclina para lanzar su jab. Esto le hace sobreestirar su alcance, por lo que para no caerse da un brinco rápido para que sus pies regresen abajo de su centro de gravedad. La diferencia con el jab de gacela es que en este el brinco viene después del jab. Todos hemos visto ese video de George Foreman pegándole al costal. El shovel hook es posiblemente el golpe preferido de George. Baja un poco su nivel, y lo lanza o lo usa como contragolpe al jab. Este uppercut lo lanzaría muy corto a diferencia de todos sus golpes que suelen ser más abiertos. En los primeros rounds Foreman estableció su empujón, hizo que Morrison se acostumbrara al patrón, para posteriormente golpear después del movimiento. Morrison no esperaba ser golpeado después del empujón. También lanzó este uppercut en la distancia corta, aprovechándose de que Tommy se recargaba con su cabeza en el pecho de George. El jab cross lo prepararía igual que su jab con frecuencia después del empujón. Su forma se ve floja, bota ambos brazos, no mantiene la guardia arriba y fue contragolpeado muy duro en un par de ocasiones. La forma floja es para maximizar la fuerza en cada golpe, sacrifica defensa, pero le funciona a Foreman por su increíble resistencia. Si no, pregúntele a Michael Moorer. Tommy esquivó agachándose y la precisión de George fue mejorando al igual que su defensa ante el contragolpe, o más bien, Tommy fue perdiendo energías. Llamé esta técnica entrada a pingüino porque me recuerda a un pingüino abriendo sus alas antes de echarse un clavado. O también se me figura un oso. Comenten entrada pingüino o entrada oso. Imagina una bola de demolición de 118 kilogramos yendo hacia ti. Ese es George Foreman. No podrás plantarte firme y buscar contragolpear por más que quieras. El instinto te hará subir la guardia o retroceder, como a Tommy Morrison. Después de lanzarse con la técnica pingüino, George lanzaría un gancho al hígado la mayoría de las veces.
Nunca logró doblar a Tommy. El problema con su ejecución es la cadencia tan lenta a la que George lanza sus golpes y que los hace tan amplios. Tommy fue capaz de contragolpear a George con golpes cortos y explosivos. Donde George tendría más suerte con sus ganchos izquierdos sería en la distancia corta. Continuamos con las técnicas de Tommy. Primero tenemos el gancho de gacela, técnica popularizada por Floyd Patterson y cuyo máximo exponente es Mike Tyson. Notarán que Tommy tiene varios parecidos con él. Morrison lanzaría el gancho de gacela desde su movimiento lateral de cabeza. Por lo que yo observé, solo conectó una vez duro en Foreman porque George hizo muy buen trabajo con su defensa. Primero tenía sus marcos. Si fallaban podía inclinarse para atrás y si ambos le fallaban, George tenía la habilidad de girar con el golpe. También recuerden como dije que George atacaría después del empujón, pues no fue el único, Tommy también. Esta fue una variación muy inteligente de la técnica pasada. Tommy necesitaba una forma con la cual disfrazar el gancho de gacela y la mejor forma de hacer esto es con un jab porque eso significa un parry de George y un parry de George significa que su guardia se baja. Los golpes de gacela y el jab no estaban funcionando por las técnicas defensivas de George, pero algo que siempre quedó expuesto fue el hígado de George. Tommy vio esto por lo que usó ganchos de gacela o cada oportunidad que tuvo para atacar el hígado. También observé que usó el 1-3 al hígado. Lo sorprendente es que ninguno de los golpes logró intimidar o lastimar a George. Durante la pelea George se mantuvo mirando abajo, esperando los ganchos de Tommy, listo para estirar sus marcos. Estos factores y el hecho de que George tiene un desplazamiento muy lento hicieron el overhand del arma perfecta. Conectó muchas veces. Realmente la salvación de George fue su resistencia y su altura porque si Tommy fuera más alto, no sé qué habría pasado. Tommy se balancea de lado a lado.
Cuando está recargado del lado izquierdo es cuando lanza su gancho de gacela y George lo sabe y Tommy sabe que George lo sabe, por lo que hizo lo opuesto. Lanzar la mano derecha cuando la pierna recargada es la derecha. Es un golpe con poca fuerza, como un hub, pero logró conectar. Por la diferencia de altura, a Tommy le quedaría cerca atacar el cuerpo y fue a por él. Hizo daño aunque el empujón de George logró neutralizarlo. Creo que la intención de lanzar estos golpes era descubrir la cabeza. Tommy preparó sus uppercuts al igual que con sus otras técnicas. No logró conectarlo de sobremanera porque usó el gancho como inicio de sus combinaciones y también el empujón de George le quitaba a Tommy su distancia para lanzarlo. Fue una victoria clara por decisión unánime para Tommy. Fue una muy buena pelea que nos dio lo más cercano a un Foreman vs Tyson. Gracias por llegar al final, ya saben. Les deseo un entrenamiento implacable.